argumento, de lo que se cuenta, sino que en realidad depende justamente de un uso particular de la lengua, de una forma de construir la frase. Así que no sé si alguno de las chicas, de los chicos o alguien, eh, nada, quiere contar cómo es la impresión de lectura de Proust. Hola Fran, habla Julieta. Hola, Em, ¿qué tal? Muy bien. Después de haber leído las confesiones de De Quincy y Paraísos Ajá. Artificiales, la construcción de Proust es distinta, es compleja, tiene más, primero mucho más uso de adjetivos y la construcción de la oración en sí, Ujú. es la palabra, pero como que es un paquete que hay que trabajarlo, tiene muchas referencias en una misma oración y tal vez ocupa un cuarto de la... Claro. fue, O sea que puede haber sido un poco trabada la lectura, o qué impresión les dio en cuanto al ritmo de lectura, por ejemplo, ¿no? O sea que cuando uno empieza a leer Proust, esa lectura fluye, esa lectura se traba. me dio la eh, impresión que de estas 3 horas fluía mucho más con De Quincy, pero ajá. eh, al estar narrado en primera persona también era fácil entrar en el texto y eh, como que te despertara la curiosidad saber qué iba a decir ese narrador. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Aunque sea, no hace falta que hayan leído Combré entero, pero digo, aunque sea leer 2 o 3 páginas, quizá eso ya da una idea, una introducción. No sé, Yo si tuve alguien... perdón, yo tuve la misma impresión que Julieta. Era como que Ajá, uno tenía esas oraciones largas y a veces como que te cortaba un poco la lectura. O sea, al sí. tener a veces se perdía el núcleo, digamos. Ujú. Eh, pero me pareció también muy interesante, como que uno se adentraba en la historia y en todos estos Ajá. comentarios simultáneos que va añadiendo en el medio. Entonces, Ujú. se podía seguir perfecto y además el uso de los adjetivos muy preciso y intentaba siempre buscar como darle vuelta a lo que estaba diciendo para poder ser aún más preciso. Yo creo que Ajá. eso es lo que más me llamó la atención. Y eso que creo que se los comenté en la clase pasada, la traducción que les dimos por parte de la cátedra es una traducción de Carlos Manzano, que es un español que también tradujo del italiano, creo que tradujo Silvia la conciencia del seno, si no me equivoco, o los cuentos de Sveo. Eh, y es un traductor que simplifica bastante la prosa de Proust, porque le agrega guiones, ¿no? Esos guiones que son como paréntesis, estructuran bastante el texto y a uno le permiten, digamos, distinguir cuál es la oración subordinada, porque por más que parezca tonto decirlo así, es difícil en Proust distinguir cuál es la oración subordinada y cuál es la subordinada de la subordinada y la subordinada de la subordinada de la subordinada, ¿no? Entonces, esa traducción de Manzano lo estructura bastante. El texto original en francés no tiene esos guiones, ¿sí? Con lo cual es un conjunto de infinito de puntos y comas, de oraciones dentro de oraciones. Es una especie de caja china en donde a lo mejor las oraciones duran páginas enteras, ¿sí? Eh, y es notable también esta lentitud, ¿no? En el ritmo de la prosa, ¿no? Esta lentitud que se fusiona con una carencia de un argumento, digamos, fuertemente delineado, ¿no? De un argumento en el sentido tradicional de las grandes novelas del siglo XIX, ¿no? De hecho, ¿cuántas páginas lleva que el narrador se despierte, por ejemplo? ¿No? Bueno, unas 50 páginas, ¿sí? El despertar ocupa unas 50 páginas. Me gustaría voy a empezar a presentar, eh, porque quiero, a ver si puedo presentar. Quiero empezar simplemente con una cita, que es una cita que no tiene eh, nada de significativo, en el sentido de que eh, no es una de las grandes escenas hiperconocidas de Proust, como la escena de la Magdalena, como la escena del despertar, como la escena del beso de la madre. Es una escena que en realidad es un pasaje más bien, que medio que tomé al azar, casi que abrí el libro y elegí ese pasaje.
pero creo que es bastante significativo y creo que nos puede dar una idea bastante certera de cómo se articula el estilo de Proust, para poder comparar luego ese estilo de Proust con la tradición, sobre todo del realismo francés, ¿no? Del realismo francés decimonónico, pero también con las otras lecturas que vimos durante el programa. ¿Ustedes están viendo la pantalla compartida o no? No. Todavía no. No. Bueno. Em, la estoy compartiendo, pero no sé por qué tengo la máquina tan tildada. Sí, bueno. ¿Pusiste el presentar ahora? Presentar ahora y puse compartir después, pero creo que está como medio tildado. Bueno, ahí lo intento de vuelta. A ver. Toda tu pantalla. Ah, tenía que seleccionar. Ah, ya entendí, ya entendí. No sabía. Bueno, en teoría, ahí se estaría compartiendo, ¿no? ¿Se ven ustedes mismos? Vaya, todavía no vemos nada. Todavía no. Bueno, está bien. Bueno, pero me dice que se está compartiendo, así que en cualquier momento debería aparecer. Cualquier momento aparece. ¿En qué parte, si no, para más o menos buscarlo? Debería. Profe, ¿cuántas páginas tiene la obra como tiene en papel? Ahora sí sale que está presentando. Ah, bueno, genial, yo estaba preocupando. Bueno, cuando lo puedan ver, ¿me avisan? Yo ya lo estoy viendo. Ahora vemos el... ¿Se ve bien? Sí, Ah, se bueno, ve. perfecto. Ahí está, sí. Bien. Bueno, es una descripción de los vitrales de la catedral de Combray, ¿no? De la catedral de la ciudad donde vive el narrador. El narrador va con sus padres a misa y empieza a describir los vitrales de la catedral. Leo la descripción. Dice, había una vidriera o un vitral que era un alto compartimento dividido en un centenar de vidrieritas rectangulares en las que predominaban el azul, como una gran baraja semejante a las que debían de distraer al rey Carlos VI, pero un instante después, ya fuera porque hubiese brillado un rayo o porque mi mirada al moverse se hubiese paseado por la vidriera sucesivamente apagada e iluminada de nuevo, un incendio móvil y precioso, había adquirido los cambiantes destellos de una cola de pavo real, y luego temblaba y ondulaba en una lluvia revolada y fantástica que goteaba desde lo alto de la sombría y rocosa bóveda, a lo largo de las húmedas paredes, como si por donde seguía yo a mis padres, con su devocionario en la mano, fuese por la nave de una gruta irisada de sinuosas estalactitas. Un instante después, las vidrieritas en forma de rombo habían cobrado la profunda transparencia, la infrangible dureza de zafiros que hubieran estado yuxtapuestos sobre un inmenso pectoral, pero tras los cuales se sentía, más grata que todas aquellas riquezas, una sonrisa momentánea del sol. Obviamente, como todas las descripciones de Proust, es complicado y hay por ahí que volver a ella varias veces, pero el narrador está viendo un vitral
que era, dice, un alto compartimento dividido en un centenar de vidrieritas, de pequeños vidrios rectangulares, en donde predominaba el color azul, ¿no? Y ahí lo compara con una gran baraja semejante a las que debían de distraer al rey Carlos VI, pero un instante después, es decir, un instante después de esa visión, de esa comparación entre los vitrales y las barajas, había adquirido el vitral los cambiantes destellos de la cola de un pavo real. Y luego, es decir, un instante después, temblaba y ondulaba en una lluvia revolada y fantástica que goteaba desde lo alto de la sombría y rocosa bóveda, ¿no? Es decir, el narrador ya ha dejado de estar en su visión en una catedral para pasar a estar en una bóveda, a lo largo de húmedas paredes, como si fuese por una gruta irisada de sinuosas estalactitas, ¿no? Insisto, la catedral dejó de ser catedral para convertirse en una bóveda. Y después las vidrieritas se convierten en zafiros, como si hubieran estado yuxtapuestos sobre un inmenso pectoral, ¿no? Tras los cuales se veía el sol. Pero digo, la visión que tiene el narrador es una visión sumamente múltiple y sumamente superpuesta, ¿no? Es decir, el vidrio comienza como un vidrio, inmediatamente se convierte en una baraja, en la baraja que entretenía el rey, Carlos VI, inmediatamente se convierte en la cola de un pavo real, inmediatamente se convierte en una lluvia, lo cual da la idea de que la catedral es una gruta llena de estalactitas, e inmediatamente los vitrales, esas vidrieritas, se convierten en zafiros, ¿no? Y hay todo un juego, yo al lado puse el original en francés, hay todo un juego con las palabras, ¿no? Es decir, aparece la palabra verre, o sea, vidrio, aparece la palabra vitraux, o sea, los vitrales, verrière, o sea, ¿cómo se dice? Como si fueran escaparates, ¿no? Vidrieras, eso, no me salía. Hay todo un juego con las palabras, con las variables de las palabras, de la palabra vidrio, y están estas sucesivas transformaciones que forman el núcleo de la descripción proustiana y del estilo de Proust. Eso es lo que yo quería mostrar para comenzar. En general, los críticos, y los críticos sobre todo que se han ocupado de la historia de la literatura francesa, suelen marcar un cambio fundamental en la literatura que se produce a raíz de Flaubert, ¿no? Muchos críticos dicen que hay un cambio de la representación a la expresión, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que desde una estética que se ocupaba de representar la realidad y que concebía el lenguaje como un instrumento en la representación de la realidad, se pasa a la idea de un lenguaje que expresa y a la idea de una estética que existe no en tanto debe representar algo, sino que existe en tanto sí misma, ¿no? Existe en tanto se expresa a sí misma. A esto se refiere, por ejemplo, la clásica clasificación de Flaubert como el artesano de la forma, ¿no? Es decir, el clasicismo, la estética clásica, no solamente el clasicismo en cuanto a movimiento estético, digamos, histórico, sino la estética clásica, la estética previa a Flaubert, no se preocupaba por la forma, sino que se ocupaba y se preocupaba fundamentalmente de establecer vínculos entre la realidad y el lenguaje, de manera tal que el lenguaje era un instrumento para la representación de la realidad, ¿no? Barthes dice que, Roland Barthes, ¿no? Dice que no había conciencia en la estética clásica del lenguaje. Simplemente la gente usaba el lenguaje, los escritores usaban el lenguaje, ¿sí? No había conciencia de cómo se usa el lenguaje y no había conciencia sobre todo de que la literatura era un objeto, ¿no? Y era un objeto que para ser construido requería el trabajo sobre una forma. Eso cambia a partir de Flaubert, ¿no? Y eso ya lo vimos bastante en la cátedra, ¿no?
Y es muy significativo en ese sentido el pasaje, por ejemplo, desde la estética realista de Balzac hacia la estética realista, entre comillas, de Flaubert, que a su vez va a sufrir diferentes modificaciones. Por supuesto que esto es algo que no, digamos, que no inicia o que no no es Flaubert el que lo lleva a cabo de manera absoluta y completa, sino que es un proceso que se viene desarrollando desde fines del siglo XVIII, cuando ya hay una conciencia mayor sobre qué es la literatura, sobre la literatura como objeto. Es decir, antes la literatura no había una conciencia de lo literario, sino que la literatura podía abarcar desde tratados médicos hasta tratados filosóficos, hasta las comedias de Molière o hasta las críticas a las comedias de Molière, ¿no? Y es a partir del siglo XVIII que lo literario se empieza a separar del resto de la esfera de los discursos sociales. Ahí se produce lo que se llama la autonomía del arte, ¿no? Es decir, el arte se convierte en una esfera autónoma y por lo tanto, en tanto esfera autónoma, exige un trabajo particular sobre la forma. Uno podría marcar diferentes etapas en este proceso, digamos, de autonomización del arte, ¿no? Dijimos que hacia fines del siglo XVIII ya hay una conciencia bastante más moderna de lo que sería lo literario, de lo que sería la obra de arte. Eso va a llegar a un punto cúlmine con Flaubert y con su obsesión por buscar la palabra justa, ¿no? Es decir, cada palabra ocupaba un lugar importante y central en la obra y no podía ser reemplazada por cualquier otra palabra, ¿no? Cada palabra era única e irreemplazable, y ese ser irreemplazable de las palabras es lo que consigue, además, una musicalidad propia del lenguaje, un ritmo propio del lenguaje. La obra ya no se encarga únicamente de representar lo que le pasaba a Emma Bovary, sino que además, mediante la sonoridad y la confluencia y la mezcla de las palabras y la elección de las palabras, se consigue un ritmo particular que acompaña aquello que se cuenta, por ejemplo, ¿no? Yo ponía en una clase anterior el ejemplo de, si uno lee en francés el pasaje famosísimo del baile al que va Emma Bovary, bueno, los sonidos intentarían replicar el roce de los vestidos, ¿no? Los sonidos en francés, hay una abundancia de sonidos de zetas, de eses, ¿no? Que replicarían el roce de los vestidos. Esto, digamos, es un camino bastante vertiginoso, que tiene su punto culmine, decíamos, en Flaubert, pero que va a tener quizás cimas más extremas, ¿no? Es decir, si uno piensa en el arte por el arte, en la corriente que se llamó el arte por el arte o el esteticismo, bueno, ahí directamente se proclama la inutilidad del arte como el valor fundamental. Es decir, el arte deja de ser un instrumento de representación y deja de tener un valor útil para convertirse en una especie de objeto de delectación en sí mismo, ¿no? Es decir, el lector lee la obra, consume el arte y se delecta por la forma y por la construcción interna de ese arte. Eso, digamos, uno puede verlo en Wilde, quizás como el mayor representante del arte por el arte. Hay indicios de eso también en De Quincey, ¿sí? Por ejemplo, el famoso libro de De Quincey, muy divertido además, que se llama Del asesinato considerado como una de las bellas artes, postula que en realidad los asesinatos deberían ser percibidos como arte y estudiados como arte, porque hay casos de asesinatos realmente muy interesantes, ¿no? Y hay formas
digamos, interesantes de cometer asesinatos, ¿no? No se trata de cometer un asesinato vulgar, digamos, matando a alguien por la calle de manera violenta, ¿sí? Sino que, digamos, hay todo un mecanismo preciso, digamos, artístico, mediante el cual el asesino puede convertir su crimen en una obra de arte. ¿Y por qué digo, por qué menciono este ejemplo? ¿Por qué lo menciono a De Quincy y a este libro como un eslabón en ese esteticismo? Bueno, porque no hay ningún tipo de moral al considerar el asesinato como una obra de arte, ¿no? El arte se despoja del valor moral, que era una de las características fundamentales de la estética clásica, ¿no? De hecho, lo que postula el arte por el arte, lo que postula el esteticismo y lo que va a postular, o lo que va a empezar a postular Flaubert, es que el arte no tiene nada que ver con la moral. ¿Sí? Que el arte se encierra en sí mismo, se presenta en tanto forma y debe consumirse aisladamente, separadamente, marginalmente, de toda cuestión relativa a la sociedad, a la moralidad, a la utilidad, etc. Otro eslabón que uno podría marcar es el de Mallarmé, ¿no? Hacia fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque Mallarmé, en poesía, lleva a un extremo esta idea de la predominancia de la forma, ¿no? Mallarmé anula directamente la significación, es decir, la poesía no significa nada, ¿no? La poesía adquiere su espesura, su densidad en la sonoridad, ¿no? Y ahí hay una vinculación muy estrecha entre la música y la poesía, e incluso eso se llega al extremo quizás de considerar el silencio como la forma suprema de la literatura, ¿no? Entonces, la literatura se ancla tanto en la forma, se despoja tanto de valor social y de utilidad, que acaba convirtiéndose en silencio. Es decir, la propia literatura acaba destruyéndose a sí misma. Barthes dice que este proceso es lo que va a llevar justamente a que haya escritores sin literatura, ¿no? Una especie de paradoja. Si los escritores acaban despojándose de la literatura, en un proceso que comienza con, primero, percibir a la literatura como un objeto, a lo literario como separado del resto de los discursos sociales, que tiene un segundo paso en la concepción de lo literario como fruto de un trabajo, ¿no? Eso es lo que hace Flaubert, ¿no? Flaubert se presenta como el escritor que ejerce un trabajo sobre la literatura, sobre el lenguaje, y mediante ese trabajo logra una obra. Pero no se trata de una inspiración de musas o de una especie de actitud mecánica frente al lenguaje, sino que hay un trabajo fuerte. Y en un tercer momento se produce la destrucción de la literatura y tenemos estos escritores sin literatura. Hago como todo este recorrido porque creo que ayuda a pensar a Proust, porque Proust tiene muchísimas vinculaciones con la corriente del esteticismo, ¿no? Y uno podría decir que Proust también niega la utilidad del arte. ¿Vos querés decir algo, Silvia? No, quería, pues, bueno, sí, a lo mejor lo decís Corregí, vos más adelante. ¿no? Sí. Quería decir, en relación a todo esto que vos venís planteando, que es importante pensarlo también como un trabajo y como un efecto que se está realizando en la prosa, que hasta ahora había sido un poco la poesía la que ocupaba el lugar de las bellas artes, pero la prosa, como bien dijo Francisco, estaba más destinada a los discursos sociales y entonces la literatura se confundía un poco con esos límites. Lo que claramente empieza a hacer Flaubert, y sin duda continúa Proust, es primero a delimitar el terreno de la prosa y a otorgarle a la prosa ese estatuto, podríamos decir, poético, que hasta ahora solo había tenido la poesía. Y eso se logra solamente con ese trabajo que señala Francisco tan consciente que el escritor hace con el lenguaje. Es como si el lenguaje ahí, es como si a finales del siglo XIX lo que se produce es una situación en la que se tiene
mucho más claridad sobre los fines del lenguaje. El lenguaje sirve, por un lado, para comunicar, y eso sería todo lo que no es literatura, y por otro lado, para hacer literatura. O sea, un mismo instrumento sirve para dos fines. Entonces, si vamos a comunicar, manejamos el lenguaje de determinada manera, pero la literatura es otra cosa. Entonces, en esa reflexión se entiende también que ahora cada vínculo que el escritor establece, cada escritor establece vínculos oscuros y profundos con el lenguaje, porque bueno, tiene que ver con ese trabajo personalísimo que cada escritor conscientemente va a realizar con la lengua y que va a definir no solo el estilo, sino también, bueno, este carácter, esta literariedad que se le va a otorgar al lenguaje y que uno puede ver en las obras literarias. Quería decir eso, que no sé si después a lo mejor vos lo ibas a decir, pero... Sí, sí, no, está perfecto porque, digamos, lo que dice Silvia tiene que ver con todo lo que venimos diciendo. Lo que se rompe a partir de Flaubert es la idea de un lenguaje como instrumento. Es decir, el lenguaje como un instrumento, digamos, dentro del campo social, ¿no? Es decir, el lenguaje ya no se usa como un instrumento para contar determinadas cosas, digamos, como un instrumento prosaico, burgués, que sirve para, digamos, crítica social o para contar historias, ¿no? El lenguaje ya ha dejado de tener su función, o ha perdido su función instrumental, y el lenguaje se repliega sobre sí mismo. Y ya no es tan importante lo que el lenguaje significa, es decir, ya no es tan importante la vinculación del lenguaje con la realidad, sino que lo que importa es el propio lenguaje, ese propio lenguaje replegado en sí mismo, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, hay una descripción muy famosa en la novela más conocida de Balzac, que es Papá Goriot. Papá Goriot inicia con la descripción de una casa, de la casa Bouquet, y con la descripción particularmente de una puerta, ¿no? Y el narrador de Balzac describe parte a parte esa puerta, ¿no? Los letreros que esa puerta tenía, las variaciones de esa puerta, los detalles, ¿no? Y después se va adentrando en la casa. Ahora, si uno compara esa descripción de la puerta, en donde el lenguaje claramente tiene una función representativa, es decir, el lenguaje se ocupa de establecer vínculos con lo real, de imitar lo real, de imitar, la palabra imitación es muy importante. Si uno compara esa escena con, por ejemplo, las novelas más tardías de Flaubert, bueno, ahí hay un cambio sustancial, ¿no? Y digo las novelas más tardías porque en las novelas más tardías se nota incluso más que en Madame Bovary, ¿no? Si uno lo compara, por ejemplo, con la escena inicial de La educación sentimental, que es quizás la gran novela de Flaubert. La educación sentimental, como muchas novelas de Flaubert, yo lo tengo acá, se inicia con una descripción que no se detiene tanto en los vínculos con lo real, sino que intenta más bien dar una suerte de impresión generalizada, ¿no? De atmósfera generalizada. Es casi que una prosa impresionista. Miren, dice, está describiendo un vapor, ¿no? Un barco que está por salir. La gente llegaba sin aliento. Barricas, cables, canastos de ropa blanca molestaban la circulación. Los marineros no contestaban a nadie. Todos tropezaban entre sí. Los paquetes eran subidos a bordo y el alboroto era absorbido por el zumbido del vapor que, escapándose por las tablas de las chimeneas, lo envolvía todo en una nube blanquecina, mientras que la campana sonaba sin cesar. Es decir, posiblemente si Balzac hubiera tomado esta escena, hubiera empezado a describir el barco, ¿no? Y hubiera descrito la proa, el mástil, ¿no? Pero fíjense el cambio que introduce Flaubert, ¿no? Son escenas absolutamente aisladas, son detalles absolutamente aislados. Gente sin aliento, barricas, cables, canastos, es decir, cosas sueltas. Los marineros que se chocan. El vapor, ¿no? El vapor que emite una especie de zumbido y una campana que suena sin cesar, ¿no? Cosas totalmente sueltas que dan, digamos, que tienen casi un carácter impresionista,
en el sentido de que se ocupan del instante más que de una perenidad. Digamos, Balzac describe la puerta en tanto existencia que se mantiene, en tanto perenidad, ¿no? En tanto una puerta que va a ser siempre así. Bueno, Flaubert se ocupa de describir el instante en el que el barco está por salir y en el que se escuchan concretamente esas cosas. Y esto Proust lo leyó bastante bien, ¿no? A este cambio. Proust era un gran admirador de Flaubert y tiene un libro muy interesante, Proust, que es un conjunto que se publica tardíamente, pero que es un conjunto de textos que él había escrito, que Proust había escrito para Le Figaro, que es un periódico francés muy conocido que se mantiene hasta hoy, ¿no? Le Figaro. Un conjunto de textos que es muy particular, después se publican bajo el título de pastiches. Proust toma un acontecimiento que había ocurrido en Francia, un acontecimiento menor. Parece que un tal Lemoine, una persona, había dicho que tenía la receta para construir un diamante, ¿no? Y el rey o algún noble le paga por la receta. Y obviamente el tipo no tenía la receta para construir el diamante, entonces el tipo termina yendo preso. Bueno, pero era el affaire Lemoine, ¿no? El caso Lemoine. Proust toma este caso y lo escribe de acuerdo a diferentes estilos. Entonces tiene un primer capítulo que se llama El caso Lemoine según Balzac, ¿no? Después otro que se llama El caso Lemoine según Saint-Simon, que es un escritor del siglo XVII, ¿no? que narraba la corte de Luis XIV. Después, según Saint-Peuve, que es un crítico literario, y según Flaubert. Y miren cómo inicia el caso Lemoine según Flaubert. Es decir, Proust se pone como en la piel de Flaubert para escribir esto. Dice, inicia así: el calor se hizo más agobiante. Se oyó el tañido de una campana. Algunas tórtolas emprendieron el vuelo y al cerrarse las ventanas por orden del presidente, un vago olor a polvo se esparció por el recinto, ¿no? O sea, calor, tañido de la campana, unos pájaros que vuelan, se cierran las ventanas y se siente olor a polvo. Es decir, es una escena bastante similar en su construcción a la de la educación sentimental, a esa primera escena de la educación sentimental. Son detalles como tomados al vuelo, ¿no? Detalles tomados al vuelo que construyen una atmósfera particular, una atmósfera impresionista de ese instante. No de la perenidad, sino del instante. Proust tiene un ensayo muy bueno sobre Flaubert, en donde dice que Flaubert es un gran escritor porque ha logrado captar la esencia de las cosas. Y esta es una palabra que va a aparecer a lo largo de toda la clase, la esencia de las cosas, la esencia de las cosas. ¿Qué significa para Proust la esencia de las cosas? Bueno, no sé. Lo vamos a ver después porque es muy complicado, no tiene sentido que lo digamos ahora, pero en todo caso no significa la representación y la imitación de las cosas. Eso no es, ¿no? No se trata de la mímesis. La palabra mímesis aparece mucho para los que estudiamos literatura, letras, y se trata justamente de esto, de imitar. No se trata de la mímesis de Balzac, sino que se trata de tomar, bueno, la esencia, las cosas en su pureza máxima, ¿no? Como si fuera el alma de las cosas. Y para Proust, Flaubert lo consigue. ¿Y cómo lo consigue? Bueno, lo consigue mediante estos detalles que se captan como al vuelo, ¿no? Y lo que logra Flaubert, dice Proust, es una prosa monótona, pero absolutamente brillante, en donde cada cosa forma parte del conjunto, pero a la vez se destaca con un brillo particular, ¿no? Está como lo uno, pero lo uno en la totalidad, y la totalidad que deja ver lo uno, ¿no? Eso es para Proust lo que hace Flaubert. Entonces, Proust entendía muy bien cuál era el cambio que se había producido en la estética, fundamentalmente francesa, pero digamos europea, del siglo XIX. Y Proust va
a tomarse también, o va a tener la intención de presentar también esa esencia de las cosas. Obviamente este afán por Flaubert, este afán de Flaubert, perdón, por la forma, se va acentuando cada vez más a lo largo de su producción. Aparece, ya lo vimos en Madame Bovary, ¿no? Que rompe de manera rotunda los moldes del realismo de Balzac, del realismo de Stendhal. Pero se va acentuando, logra un punto fuerte en la educación sentimental, y Flaubert tenía siempre la idea y la intención de escribir un libro sobre nada, sobre la nada. Un libro, digamos, que no tuviera ninguna estructura, ningún argumento. Escribir un libro sobre la nada justamente es poner el énfasis únicamente en la forma, correr el acento del argumento y poner el énfasis en la forma. Que no se cuente ninguna historia, porque las historias no importan, ¿sí? Y bueno, eso, digamos, ese libro sobre la nada, uno podría decir que es su último libro, que es Bouvard y Pécuchet, que es una novela inconclusa, a la que no nos vamos a referir, pero lo menciono como para mostrar que hay en Flaubert, digamos, una evolución estética que es fuerte y que no se detiene. En general los críticos siempre han discutido el papel de Proust en la historia de la literatura francesa. Es decir, ¿es Proust un autor del siglo XX, digamos? ¿Qué significa ser un autor del siglo XX? Bueno, trabajar con ciertas técnicas modernas, digamos, innovar en determinadas cuestiones relativas al lenguaje, qué sé yo, o es un autor del siglo XIX. Y bueno, Proust es en realidad un autor ambiguo, ¿no? Digamos, uno podría detectar características de estos dos modelos estéticos, así, a grosso modo, que serían el modelo estético del siglo XIX, que sería un modelo fundamentalmente realista, asociado con las grandes obras, las novelas totales, y una novela del siglo XX que rompe esa totalidad. Como ustedes saben, En busca del tiempo perdido tiene 7 tomos. En realidad, en la versión original se publicó en 13 tomos, pero hoy en las versiones modernas se publican en 7, ¿no? Por la parte de Swann, el primero, A la sombra de las muchachas en flor, el segundo, la parte de Guermantes, el tercero, Sodoma y Gomorra, el cuarto, Albertine desaparecida, La prisionera y El tiempo recobrado. Fundamentalmente me interesaría que recuerden esta última obra, ¿no? El tiempo recobrado. Es decir, que se trata de una novela total. Es una novela que, si uno la lee en clave social, representaría un fresco de la sociedad aristocrática y burguesa, de la alta burguesía, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde, digamos, desde 1870 hasta 1910, más o menos, ¿no? Y ahí entra todo, ¿no? Entran los grandes acontecimientos fundamentalmente del siglo XX, porque incluso entra hasta la Primera Guerra, o sea, se extiende un poquito más. Entra el famoso caso Dreyfus, que es ese caso de un oficial del ejército francés al que se lo condena y existe la disputa porque en realidad se lo condena porque es judío, y eso despierta un enorme debate en la sociedad francesa entre los defensores de Dreyfus y los antisemitas, ¿no? Que va a ser el caldo de cultivo del nazismo, etc. Aparecen grandes acontecimientos, aparece un fresco de la sociedad francesa con su lenguaje propio, aparecen enormes descripciones, y aparece fundamentalmente la vida de una persona desde su nacimiento hasta que es viejo, ¿no? Es decir, cubre un espectro bastante amplio como para que podamos considerarlo una novela total, al estilo de lo que podía haber sido la comedia humana. Bueno, la comedia humana en realidad son varias obras, pero tiene esa intención de abarcar una sociedad en su conjunto, ¿no? La comedia humana de Balzac, al estilo de lo que podía haber sido Los Rougon Macquart de Zola, ¿no? Es decir, la historia de una familia.
Pero la pregunta acá, y es una de las preguntas que va a circular por toda la clase, es: ¿se trata de un texto realista en busca del tiempo perdido? Entendiendo texto realista no porque tenga una vinculación con lo real, que obviamente lo tiene, sino más bien porque replique ciertas formas particulares de vinculación con lo real, ¿no? Eso es lo realista, ¿no? No es una vinculación con lo real, sino que refiere a ciertas formas tradicionales de vinculación con la realidad. La descripción, la imitación, la mímesis, ¿no? ¿Es un texto realista? Proust. Podríamos preguntarnos también: ¿es un texto realista o es un autor realista Flaubert? Otra vinculación con el siglo XIX, dijimos la novela total, la idea de la recherche. La recherche es en busca del tiempo perdido, ¿no? Se la sintetiza así en francés. La recherche como novela total, lo cual es una característica del siglo XIX. La presencia del simbolismo, ¿no? Es decir, una corriente estética que también se da hacia fines del siglo XIX y que va a impactar de lleno en la obra de Proust. Uno podría decir casi que Proust es una especie de mezcla entre el realismo y el simbolismo, ¿no? Ahí está Baudelaire, por supuesto. El romanticismo, ¿no? El romanticismo también tiene una importancia fundamental para Proust. Ya vamos a intentar ver por qué. Es decir, uno podría decir que la obra de Proust supone una síntesis de las direcciones divergentes que toma la literatura durante el siglo XIX, ¿no? Romanticismo, realismo, simbolismo, ¿sí? Es decir, que supone una síntesis entre la crítica social, representada fundamentalmente por el naturalismo, y también la idea de la obra de arte como obra aislada de la sociedad, como obra aislada de la vida, ¿no? Que ahí entraría Mallarmé, el arte por el arte, etc. Como ya dijimos antes, hay una inclinación de Proust por la autonomía del arte, ¿no? por la inutilidad del arte, por la separación del arte de las esferas del discurso social. Y para eso quiero leerles una frase, un pasaje del primer tomo de Combray, en el que ahí está, en el que habla la abuela del narrador. Pero este es el mismo ejemplo de recién. No, ya sé, estoy intentando que se me destinde la Perdón. computadora. No sé por qué la tengo así tan tildada. No sé si es que la tengo tildada o es que tengo problemas con internet o qué. Bueno, no tiene que ver. Esperamos. Si no lo lees vos y listo. Si lo podés pasar por WhatsApp, yo se los puedo pasar a algunos por WhatsApp. Ah, aquí está. Ahí estamos. Acá. Bueno, un pasaje en el que el narrador cuenta que la abuela tiene una tendencia a preferir las cosas inútiles, ¿no? Dice: incluso cuando mi abuela tenía que hacer a alguien un regalo considerado útil, es decir, cuando tenía que regalar una butaca, unos cubiertos, un bastón, los buscaba antiguos, como si, al haberlos privado de utilidad su profundo desuso, parecieran más dispuestos a relatarnos la vida de los hombres de antaño que a satisfacer las necesidades de la nuestra. Es decir, la abuela compraba, incluso cuando tenía que regalar cosas útiles, como como unos cubiertos, los buscaba antiguos. ¿Por qué? Porque lo antiguo en general no es tan útil quizás como lo nuevo, ¿no? Es decir, ha perdido un poco el valor de utilidad. Y la abuela odiaba las cosas útiles. Le habría gustado que tuviera yo en mi cuarto fotografías de los monumentos o los paisajes más hermosos, pero en el momento de adquirirlas a las fotografías, y aunque la cosa representada tuviese un valor estético, le parecía que la vulgaridad, la utilidad, recuperaban demasiado pronto su lugar en el modo mecánico de representación, la fotografía. Es decir, la fotografía era demasiado vulgar.
¿no? Era como una representación muy mecánica. Uno podría leer acá una representación muy realista, de acuerdo al realismo tradicional. Entonces, era vulgar eso, ¿no? Intentaba usar ardides y, ya que no eliminar enteramente la trivialidad comercial, al menos reducirla, sustituirla aún en la medida de lo posible por el arte. Introducir en ella como capas de arte. Es decir, en lugar de fotografías de la Catedral de Chartres, ahí me falta una H, de la fuente de Saint-Cloud, del Vesubio, se informaba por Swann, por un personaje, de algún gran pintor, de si algún gran pintor las había representado. Y prefería regalarme reproducciones de la Catedral de Chartres por Corot, de la fuente de Saint-Cloud por Hubert Robert, del Vesubio de Turner, lo que representaba un grado artístico superior, ¿no? Es decir, la abuela prefería, antes que las fotografías, las obras de arte. Como para imponer capas de arte, como para que el regalo no fuera tan vulgar, como para que el regalo no fuera una representación tan exacta de la realidad, sino para que hubiera algo entre medio. Y ese algo es el arte, ¿no? Yo me quedé acá en francés, la palabra para capas es espesores, ¿no? Y la marqué porque va a ser importante después, ¿no? La idea de que el arte logra un espesor particular para lo real, ¿no? Un espesor que va a conseguir apuntar hacia las esencias y no hacia las cosas, ¿no? No hacia las cosas en cuanto a su superficialidad, sino a las escenas. Proust venía de una familia adinerada que tenía muchas vinculaciones con la clase alta parisina, con lo que se llama el Faubourg Saint-Germain, ¿no? El Faubourg Saint-Germain es un barrio que está por debajo del Sena, que abarca, por ejemplo, el Museo d'Orsay en París, donde se encontraba la clase alta parisina, ¿no? Y Proust tenía muchos contactos con esa clase alta parisina. Y comienza una carrera de escritor que es bastante fracasada. Publica una obra que se llama Los placeres y los días en el año 1896, un libro que recibe muy malas críticas. Luego empieza a publicar una novela que se llama Jean Santel, que queda inconclusa y que se publica póstumamente. Y mientras tanto, publica artículos, digamos, en Le Figaro, en este diario que mencioné recién, publica ensayos literarios y publica muchos artículos sobre el mundo aristócrata, ¿no? sobre este mundo social de los salones, en donde los grandes aristócratas se juntaban a hablar de las obras de teatro, de los escritores nuevos, y se ponían a chismosear, digamos, entre ellos, y a ver a qué salón iba tal persona, si tal persona tenía vinculaciones con la princesa de tal o con la marquesa de tal, porque si no las tenía quizás no entraba tampoco en mi salón, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Proust escribía muchos artículos sobre esos temas. Es decir, muchos artículos mundanos, que iba publicando en Le Figaro, que además Le Figaro es un diario de derecha, ¿no? En Francia, tradicionalmente es un diario conservador, ¿no? Una especie de órgano de difusión de la clase alta francesa. Todos estos fragmentos que Proust va a publicar en los diarios, los ensayos literarios, los artículos mundanos, los pastiches que leímos recién, es decir, ese tomar la voz de otro escritor para narrar un caso, todo esto va a confluir en la recherche, ¿no? De manera tal que la recherche no toma ya la forma tradicional de las novelas realistas de Balzac, de Stendhal, ¿no? Sino que se nutre de todos estos pequeños géneros populares, digamos populares, pero populares de una clase social determinada, se nutre de todos estos pequeños géneros para construir otra cosa distinta. De hecho, muchos críticos hicieron el trabajo de detectar en la recherche qué partes pertenecían a artículos mundanos publicados en Le Figaro, por ejemplo, ¿no? Es decir, casi que es un rompecabezas, ¿no? Lo que hizo Proust fue casi unir todo ese material que tenía.
Esto es entonces una diferencia fundamental con respecto al realismo decimonónico. Y en el año 1909, Proust, luego de haber fracasado, digamos, con sus novelas, comienza a escribir En busca del tiempo perdido. Proust era asmático, tenía muchos problemas de salud, y decide consagrarse de manera definitiva a la literatura, abandona la vida mundana, la vida de los salones, y se recluye en su habitación, donde por las noches va a escribir En busca del tiempo perdido. Es casi que anecdótica la escritura de En busca del tiempo perdido, ¿no? Esta escritura nocturna, encerrado en su habitación, escribía siempre desde la cama, ¿no? Siempre enfermo, siempre en soledad. El primer libro, como dijimos, se llama Por la parte de Swann. Parte, ¿por qué? Porque parte era una especie de camino que pasaba por la casa de un personaje que se llama Swann, ¿no? En francés es du côté de chez Swann, o sea, por el lado de Swann. Lo escribe, lo intenta publicar, se lo rechazan en varias editoriales, finalmente él mismo se paga su propia edición en el año 1913, recibe críticas, la gente dice es muy aburrido, no se puede leer, ¿no? Muchas descripciones que se empantanan, ¿no? Y recién en las ediciones sucesivas va a obtener bastante reconocimiento, ¿no? Proust pensaba en realidad publicar todo En busca del tiempo perdido, primero en 2 volúmenes, bajo el título Las intermitencias del corazón. Por suerte desechó este título horrible y pensó después en publicarlo en 3 volúmenes. Y después terminó desechando esta idea y lo publicó en 7. Y de hecho los editores siempre dicen que era muy difícil trabajar con Proust, porque claro, Proust les acercaba la nueva obra y al día siguiente caía con agregados escritos en los márgenes, es decir, una nueva copia con agregados escritos en los márgenes, y al día siguiente caía con más agregados y con más y con más y con más, ¿no? De manera tal que en algún momento había que poner fin a ese trabajo de corrección y de adhesión, digamos, de adherir nuevas cosas, porque si no, En busca del tiempo perdido, en vez de 3.000 páginas, hubiera tenido, no sé, 20.000. Y la obra puede leerse como la vida del propio Proust, como una vida tendiente únicamente a formarse como escritor. Es decir, es una obra sobre la formación de un escritor, sobre la decisión y sobre las dificultades de escribir. Roland Barthes tiene un artículo que se llama Proust y los nombres, que es un artículo muy, muy importante, en donde él dice que la recherche puede leerse como un drama en 3 actos. Un drama que además tendría la forma de una mistagogia, dice Barthes. Una mistagogia es, digamos, un proceso de iniciación de los fieles en los misterios de Cristo, ¿no? Es decir, tendría una vinculación religiosa esta lectura que hace Barthes. Hay 3 momentos, dice Barthes, o 3 actos. El deseo, todos vinculados con la escritura, el deseo de escribir, el fracaso y la asunción, es decir, finalmente el logro de la escritura. El deseo de escribir estaría en este primer tomo, en donde el narrador, que es muy joven, empieza a conectarse con la literatura y empieza a tener deseos de convertirse él mismo en escritor. El fracaso se produciría a lo largo de toda la obra, es decir, de los 5 tomos siguientes, y la asunción, es decir, la conversión finalmente en escritor, se produciría en el último tomo, que se llama El tiempo recobrado, que es este, ¿no? Es en este tomo, es decir, hacia el final de En busca del tiempo perdido, cuando el narrador va a entender qué es la esencia del arte y cómo esa esencia se puede articular para escribir su gran obra. ¿Cuál es la paradoja de En busca del tiempo perdido? Y esto es genial. En busca del tiempo perdido narra entonces la historia de una persona que intenta ser escritor. El narrador narra en primera persona su deseo de escribir, su deseo, su fracaso, sus intentos, su fracaso de vuelta, su fracaso,
y finalmente consigue escribir en este último tomo, en las últimas páginas de este libro. ¿Y qué es lo que va a escribir? Va a escribir su vida. Es decir, va a escribir En busca del tiempo perdido. Y acá está la paradoja. El texto que leemos nosotros, es decir, este texto, el libro que tenemos nosotros en las manos, los volúmenes, que nosotros consideramos definitivos, digamos, porque obviamente están escritos, digamos, son libros, en realidad es un texto es el texto de un aprendizaje frustrado que se concreta recién al final. Es decir, nosotros nos enteramos al final de que el narrador va a escribir su obra, que es la obra que tenemos entre manos. ¿No? Es decir, que la recherche todavía no se escribió. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos entre las manos? Es decir, este libro que tenemos entre las manos, esta recherche, y la recherche que está por escribirse, ¿son la misma obra? Es una estructura circular. ¿No? De hecho, hay una... Luchino Visconti, que es un cineasta, que hizo bueno, hizo muchas películas. El Gato Pardo. Él pensaba escribir una obra, pensaba en hacer una película sobre En busca del tiempo perdido. Lo cual iba a ser bastante difícil, digamos. No sé cuántas horas iba a durar esa película, finalmente no la hizo, pero Visconti tenía la idea de que su película terminara con una escena en la que el personaje principal, es decir, el narrador en la obra, estuviera acostado en su cama de noche, escribiendo, y que una voz en off empezara a recitar las primeras líneas de En busca del tiempo perdido. ¿No? Longtemps je me suis couché de bonne heure, durante mucho tiempo me acosté temprano. Es decir, la película iba a terminar con el comienzo de la obra. Porque eso es lo que pasa en la obra. La obra concluye con el comienzo de la obra. O la obra comienza cuando la obra concluye. ¿Se entiende esto? Es muy complicado. ¿Alguien me hace algún sí? Ahí está. La obra comienza cuando la obra concluye. La literatura entonces se convierte en la historia del proceso de escritura, ¿no? Y esto es algo absolutamente moderno. La literatura es el proceso de escritura. Obviamente el problema central de la obra es el problema del tiempo, de la memoria, del olvido. En realidad, lo que importa en busca del tiempo perdido no es tanto lo que se recuerda, sino cómo se lo recuerda. Es decir, el proceso mediante el cual el recuerdo comienza a iluminarse en el fondo del olvido. Walter Benjamin, tiene un ensayo sobre Proust que se llama Hacia una imagen de Proust. Benjamin tradujo al alemán el primer tomo y el cuarto, creo, de En busca del tiempo perdido. Y ahí Benjamin dice que en Proust él habla de la urdimbre y la trama. No sé si saben lo que es la urdimbre y la trama. Lo tuve que buscar. O sea, más o menos tenía una idea, pero siempre se me confunden las dos. Bueno, la urdimbre, obviamente, son los hilos azules ahí, por ejemplo, ¿no? Los hilos que están quietos, digamos. Y la trama es el dibujo que uno empieza a construir en ese urdimbre. Benjamin dice, en Proust, la urdimbre es el olvido y la trama es el recuerdo. Es decir, sobre un fondo de olvido, el narrador empieza a tejer una trama y esa trama es el recuerdo. El narrador empieza a robarle momentos al olvido. Con lo cual, el trabajo de Proust, dice Benjamin,
es inverso al de Penélope, ¿no? Penélope tejía de día y destejía de noche. Y en Proust, el día deshace lo que tejió la noche, ¿no? Proust tejía durante el día, perdón, tejía durante la noche, y eso tejido en el día se destejía, porque el día está vinculado con el olvido, ¿no? La noche es el espacio propicio a los recuerdos, al tejido de los recuerdos, y el día es, digamos, implica el olvido, porque implica el presente, la sucesión de acontecimientos, ¿no? Implica, digamos, poner capas sobre el recuerdo. Con lo cual, los recuerdos son guías, son como guías que el sujeto construye en el tapiz del olvido. Y el momento propicio para esto es la noche, ¿no? El sueño, la noche, la vigilia, es decir, ese momento entre el estar dormido y el estar despierto. Pero sin embargo, y esto lo adelanto ahora y lo vamos a trabajar después, hay que decir que los recuerdos no son el tiempo perdido. La obra se llama En busca del tiempo perdido, es decir, sería un intento por recuperar ese tiempo que pasó, que se perdió. Pero los recuerdos, lo que consigue la memoria, no es el tiempo que se perdió, es otra cosa distinta. Nunca se va a poder recuperar ese tiempo perdido tal como ocurrió y tal como se perdió. El libro se inicia con la famosa escena del despertar. Es decir, el narrador está en su cama y empieza a hablar del despertar y de lo que implica despertarse. En la vigilia, los recuerdos aparecen espontáneamente, ¿no? Libremente, y dotan a las cosas concretas de movilidad. Y ahora voy a una primera cita, pero es algo que creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando por ahí dormimos en una cama que no es la nuestra y nos despertamos a la noche, cuando las luces están apagadas, digamos, y no se distinguen las cosas, nosotros no sabemos bien dónde estamos y nuestra cabeza empieza como a intentar acomodar las pocas cosas que distinguimos, los pocos contornos que distinguimos, de acuerdo a nuestro cuarto tradicional. Y cuando vemos que eso falla, porque las cosas no están donde están en nuestro cuarto tradicional, nuestra mente recuerda otros cuartos en los que vivió e intenta vincular esas cosas, esa ubicación de las cosas con esos otros cuartos. Y eso fracasa también, hasta que finalmente uno acaba despertando si recuerda dónde estuvo y dice, ah, claro, acá me quedé a pasar la noche en tal lado. Eso pasa obviamente en milésimas de segundo, ¿no? Es como una especie de vértigo que se produce. Y que en Proust está descrito de manera fantástica en esta escena del despertar. La leo. Dice, cuando me despertaba en plena noche, en el primer instante, por ignorar dónde me encontraba, ni siquiera sabía quién era. Es decir, no solamente el cuarto pierde sus contornos, sus orígenes y su identidad, sino que el propio yo pierde su identidad. Ni yo siquiera sabía quién era. Tenía tan solo la sensación de la existencia en su sencillez primordial, como la que puede vibrar en el fondo de un animal. Ahí en francés dice frémir, que es como cuando uno agarra un perro y siente como el latido interno, ¿no? Esa vibración, ese temblor interno del mecanismo corporal del animal, ¿no? Estaba más despojado que un hombre de las cavernas, pero entonces el recuerdo, aún no del lugar en el que estaba, sino de alguno de aquellos en los que había vivido y en los que podía encontrarme, venía en mi ayuda desde lo alto para sacarme de la nada de la que no habría podido salir solo. En un segundo pasaba por encima de siglos de civilización y la imagen confusamente vislumbrada de los quinqués y después de las camisas de cuello vuelto recomponían poco a poco los rasgos originales de mi ser. Es una descripción casi épica, ¿no? Es decir, en un segundo, en esa milésima de segundo en el que el yo no se reconoce ni siquiera a sí mismo, los siglos y siglos de civilización pasaban
vertiginosamente. Y hay otra cita acá abajo. Tal vez las cosas a nuestro alrededor, en ese momento del despertar, ¿no?, deban su inmovilidad a nuestra certidumbre de que son ellas y no otras, a la inmovilidad de nuestro pensamiento ante ellas. Esto es profundamente idealista, ¿no? Es decir, las cosas están inmóviles ahí porque nosotros sabemos que están inmóviles ahí, no necesariamente porque estén inmóviles ahí, ¿no? Y la prueba de esto es justamente el momento del despertar, en el que las cosas son móviles y las cosas están sumidas en ese vértigo, en esa especie de torbellino que mezcla pasado con presente, ¿no? El caso es que cuando me despertaba así, agitándome mentalmente para intentar, sin conseguirlo, saber dónde estaba, todo, las cosas, los países, los años, giraba en torno a mí en la oscuridad. Mi cuerpo, demasiado entumecido para moverse, intentaba descubrir, por la forma de su fatiga, la posición de sus miembros, para de ella deducir la dirección de la pared y el lugar ocupado por los muebles, a fin de reconstruir y nombrar a la morada en la que se encontraba. Es decir, el reconocimiento del cuarto, se produce a partir de la experiencia material del cuerpo, ¿no? El cuerpo entumecido, el cuerpo cansado, primero empieza a identificar las partes de su cuerpo de acuerdo a la fatiga, de acuerdo al cansancio, y cuando eso se consigue, la materialidad corpórea logra identificar las cosas del cuarto, y entonces recién se logra identificar el cuarto donde uno vivió. Acá se percibe la ruptura total con la estética realista, ¿no? Es decir, esto sería impensable en Balzac, porque además no hay representación, no hay mímesis, ¿no? Lo que hay es una especie de vértigo, un torbellino en donde todo depende de la percepción. Es decir, que el verdadero matiz de una vida se intuye involuntariamente mediante el recuerdo inconsciente que aparece en la vigilia, ¿no?, en la oscuridad. Y por eso, dice Benjamin, Proust escribía de noche, porque es en la noche cuando aparecen todas esas capas sucesivas de percepciones que rompen con la idea de representación. Hay que pensar acá que, en esta escena del despertar, digo, que, como dijimos, se rompe la representación y la prosa avanza superponiendo capas de realidad. Al hombre de las cavernas, ese hombre primigenio que apenas siente el latir de su existencia, se le suma de a poco el reconocimiento del cuerpo mediante la fatiga, y a eso se le suma de a poco el reconocimiento de las cosas en el cuarto, y a eso se le suma de a poco el reconocimiento del cuarto. Es decir, hay una especie de superposición de capa tras capa. No es una descripción estable, continua, cronológica, ¿no? Lo mismo ocurría en el primer pasaje que leímos sobre los vitrales. No se describen los vitrales. Los vitrales eran cuadrados, tenían tanto de ancho por tanto de alto y tales colores, qué sé yo. Sino que lo que hay es una superposición de metáforas que refieren a los cambios que ese vitral sufre a medida que el narrador avanza por la nave de la iglesia. Entonces los vitrales son una cola de pavo real, una lluvia, una caverna, un zafiro, ¿no? Hay una superposición de capas que rompe con la idea de la mímesis. Hay un espesor artístico. En esa frase que leímos de la abuela intentaba imponer capas de arte, capas, ¿no? El traductor pone capas, en francés dice espesor, pero las dos palabras podrían funcionar. Se trata de que el arte adquiere un espesor que se ponga por encima de las cosas tal como existen. A esto, Genet, que es un crítico, lo llama
o utiliza la figura del palimpsesto para describirlo. Yo después les voy a pasar un artículo que tradujimos en la cátedra de Genet, que creo que es muy bueno y es fundamental, que se llama Proust palimpsesto, en donde Genet dice esto: el estilo de Proust es un palimpsesto, porque sobre lo escrito se vuelve a escribir, y sobre ese borrón de lo ya escrito se vuelve a escribir, y se vuelve a escribir, y se vuelve a escribir, ¿no? Ya vamos a volver después bastante sobre esto. A partir de la escena del despertar, obviamente la linealidad de la narración se rompe, ¿no? Y se torna ambigua. Uno ya no sabe dónde está, porque el despertar trae recuerdos de Combray, y entonces el lector ya no sabe si se encuentra en Combray o si se encuentra aún en la cama, pensando en Combray. Y esto se va a completar con la escena de la Magdalena, la famosa escena de la Magdalena de Proust. Yo creo que el programa de la materia propone una genealogía muy interesante y muy bien lograda, Silvia, porque, digamos, Proust tiene mucho que ver con el idealismo alemán, con el romanticismo alemán. Las visiones, ¿cómo se dice? Las visiones, digamos, más bien de Quincy, de Baudelaire, con el opio, con las drogas, tienen que ver con estas visiones del despertar de Proust, ¿no? Con estas revelaciones que Proust tiene al despertar. El recuerdo de las habitaciones transitadas recupera, en esta escena del despertar, una escena muy traumática que va a ser quizás el puntapié inicial de En busca del tiempo perdido, que es la famosísima escena también del beso de la madre. El narrador lo que recuerda de Combray, es decir, lo que recuerda de la ciudad en la que vivió de chico, fundamentalmente es la espera ansiosa del beso de la madre. Cuando él era muy chico, prácticamente su existencia giraba en torno a ese beso, ¿no? A la espera del beso nocturno, el beso de las buenas noches, que le permitían dormir. Y cuando la madre no podía dárselo, bueno, era un tormento absoluto, ¿no? No sé si se acuerdan de esa escena, hay una pequeña descripción. Pero es una escena central en la obra porque revaloriza el papel de la madre, que es central en la recherche. Y porque también el beso de la madre, que es un beso que se da en un ambiente íntimo, en un ambiente sumamente privado, nocturno, parece significar un resguardo contra la mundanidad. Es decir, contra ese mundo de las apariencias, de los salones, de la aristocracia parisina. Como si el beso fuera una suerte de conjuro contra ese mundo, ¿no? Es por eso que el beso de la madre está vinculado a la idea de la literatura, ¿no? Porque justamente Proust debe renunciar a la mundanidad, a la vida social, para poder volcarse de lleno en la literatura. Y justamente porque la madre le da el beso en la noche, en su habitación, ¿no? En algo que recuerda al proceso de escritura de En busca del tiempo perdido. Y de hecho algunos críticos, desde algunas lecturas psicoanalíticas, han detectado en esta escena algo de incestuoso, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan de cuando hablábamos de esta tríada o de esta lectura en 3 actos que hace Barthes de la obra, ¿no? Deseo, fracaso, no me acuerdo cómo le decía, y asunción. Bueno, otros críticos lo leen de otra forma. Otros críticos dicen, se parte de un paraíso perdido, que sería esa infancia idealizada de Combray. Hay una caída en el tiempo, hay una caída que supone la entrada a los salones, en donde la literatura se pierde. Hay una larga promesa de salvación y luego hay una salvación que tiene que ver con la escritura de la obra. Pero el beso, según algunas lecturas, el beso de la madre sería el pecado original, ¿no? Representaría ese pecado original incestuoso
que iniciaría la caída en el tiempo y el proceso de aprendizaje fallido que inicia el personaje. La escena de la Magdalena. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien quiere comentar la escena de la Magdalena? ¿Alguien se anima? Si no, no hablo yo solo a una pantalla. Todos te estamos escuchando atentamente. ¿La podemos leer? Bueno, si alguien... No, yo ahí tengo unas citas, la vamos bien. a leer. La Magdalena. No es una Magdalena como la que comemos nosotros, sino que primero debe ser mucho más rica como las cosas de panadería en París. Pero además, es así, ¿miran? ¿Lo pueden ver? Tiene la forma de estas galletas. En esos paquetes de galletas surtidas solían venir, no eran así esponjosas como supongo que serán las magdalenas de Proust, pero solían venir en esos paquetes de galletas surtidas, nadie las quería, con lo cual siempre quedaban, digamos. Eran duras, feas, pero tienen una forma, esta forma, ¿no? Así es la magdalena, no es como la conocemos nosotros. ¿Cómo es la escena de la Magdalena? El narrador está... Bueno, la vamos a leer. Dice, un día de invierno, al regresar a casa, mi madre, viendo que tenía frío, me propuso que, contra mi costumbre, tomara un poco de té. Al principio lo rechacé y no sé por qué, después cambié de idea. Mandó ir a buscar uno de esos bizcochos, gâteau en francés, es una tortilla, bueno, los franceses dicen gâteau para muchas de estas pequeñas pastelerías. Mandó a buscar uno de esos bizcochos pequeños y rechonchos, llamados magdalenas, y que parecen moldeados en la acanalada valva de una vieira, ¿no? Una vieira es un molusco, estuve buscando, en francés es coquille de Saint-Jacques, y tiene la forma justamente de la magdalena, que parecen moldeados en la acanalada valva de una vieira, y abrumado por aquel día sombrío y la perspectiva de un triste mañana, no tardé en llevarme maquinalmente a los labios una cucharada de té en la que había dejado ablandar un trozo de magdalena. Primero, es muy interesante cómo deja, como al pasar, cómo dice como al pasar, abrumado por aquel día sombrío y la perspectiva de un triste mañana, ¿no? Dice, no tardé en llevarme maquinalmente, es decir, sin pensarlo, involuntariamente, a los labios una cucharada de té en la que había dejado ablandarse un trozo de magdalena, pero en el preciso momento en que me tocó el paladar, el sorbo mezclado con migas de bizcocho, me estremecí, atento al extraordinario fenómeno que estaba experimentando. Me había invadido un placer delicioso, aislado, sin que tuviera yo idea de su causa. Al momento me había vuelto indiferentes, como lo hace el amor, las vicisitudes de la vida, sus inofensivos desastres, su ilusoria brevedad, colmándome de una esencia preciosa, una esencia preciosa. O mejor dicho, esa esencia no estaba en mí, sino que era yo. Había cesado de sentirme mediocre, contingente, mortal. Esa es la primera parte de la escena de la Magdalena, ¿no? El narrador se lleva una magdalena mojada en té, un pedacito de magdalena mojada en té, y de repente lo sobrecoge esta extraña sensación de absoluto placer y felicidad, ¿no? Y todos los problemas, las vicisitudes de la vida, los desastres, la brevedad de la vida, todo desaparece, y el narrador se ve colmado por una esencia preciosa, una esencia que era el mismo narrador, ¿no? Y una esencia que le quita la pesada idea de la mortalidad y de la brevedad de la vida. Pero ¿qué era esa esencia, no? Y el narrador está mucho tiempo preguntándoselo, ¿no? E intentando pensar, utilizando la inteligencia para pensar por qué esa Magdalena le había causado una sensación de placer
Está bien, era rica, pero digo, ¿por qué el placer? ¿Y por qué la sensación de sentirse inmortal? ¿Y por qué la desaparición de todos los problemas? Y piensa, y finalmente, después de bastante tiempo, encuentra una parte de la solución. Dice, en un pasaje que es precioso, y de repente me vino el recuerdo. Aquel sabor era el del trozo de magdalena que cuando iba a darle los buenos días los domingos por la mañana en Combré, porque esos días no salía yo antes de la hora de la misa, me ofrecía mi tía Leoní, después de haberlo mojado en su infusión de té o de tila. Nada me había recordado la vista de la pequeña Magdalena antes de que le hubiera gustado. Tal vez porque al haberlas visto después con frecuencia, sin comerlas, en las bandejas de las pastelerías, su imagen había abandonado aquellos días de Combré para unirse a otras más recientes, es decir, para unirse a esas imágenes de las bandejas de la pastelería. Pero, cuando después de la muerte de las personas, después de la destrucción de las cosas, nada subsiste de un pasado antiguo, solo el olor y el sabor, más débiles pero más vivaces, más inmateriales, más persistentes, más fieles, perduran durante mucho tiempo aún como almas, recordando, aguardando, esperanzados sobre la ruina de todo lo demás, portando sin flaquear sobre su gotita casi impalpable el inmenso edificio del recuerdo. Es decir, cuando todo se acaba, cuando las personas mueren, cuando las cosas se destruyen, cuando todo el pasado se aniquila, solo el sabor y el olor perduran como almas sobre la ruina de todo lo demás, portando sin flaquear sobre su gotita, casi impalpable, casi intocable, el inmenso edificio del recuerdo, ¿no? Todo ese inmenso edificio del recuerdo se monta sobre la gotita minúscula, impalpable, imperceptible del sabor y del olor de las cosas, ¿no? Esta Magdalena, ¿alguien quiere decir algo? Sí, ¿podrías hacer un comentario, Francisco? Sí, Fernando, sí, por favor. De paso como saludo. Pero bueno, lo interesante de la clase, entonces. Me parece, como has mencionado, en este texto y en el primero, que es tan revelador, vos muy bien lo dijiste, en esa sucesión de metáforas, como hay una operación también poética muy clara, cuando vos hablabas de simbolismo y hablabas de Baudelaire, y por qué no pensar a Baudelaire también en esto de la Magdalena, sobre todo por la apelación a los sentidos, porque lo que hay es una cadena de correspondencias como si tuviésemos esas sinestesias que están presentes tan claramente en el poema Correspondencia de Baudelaire. Ese desencadenante a partir de ese gusto y del olfato y de los sentidos para poder recrear todo el pasado, bueno, está presentando ya Proust todo lo que será la poética de Mallarmé con el primer párrafo que vos nos trajiste, que es brillante, y dándole tanto asentamiento a la poética o al manifiesto bodeleriano que es Correspondencia, ¿no? Es solamente un comentario, pero para Sí, es darle perfecto el comentario. clase, digamos. Bueno, muchas gracias. Pero el comentario es perfecto porque, como dice Fernando, eh, la, la- la idea de las correspondencias, que es central en el simbolismo y que surge de este poema famoso de Baudelaire, es central para Proust, ¿no? Porque justamente la escena de la Magdalena se monta sobre una correspondencia. Y muchísimas escenas de Proust se montan sobre las correspondencias. Los críticos lo han llamado reminiscencias en Proust, es decir, una cosa me trae el recuerdo de manera imprevista, involuntaria y de manera fantástica, un recuerdo dejado atrás en el fondo de la memoria y me lo trae de manera completa, ¿no? De manera total, ¿no? Entonces hay ahí una relación de dos términos
Un término sería la Magdalena, otro término sería Combré, porque lo que trae la Magdalena es el recuerdo de Combré, y esa es la correspondencia, ¿no? Como dije, lo que aparece es Combré, ¿no? De hecho, hay otra cita que concluye ya la escena de la Magdalena. Dice, y como en ese juego en el que los japoneses se divierten mojando en un tazón de porcelana lleno de agua trocitos de papel, hasta entonces indistintos, que en cuanto los sumergen en el agua se estiran, se retuercen, se colorean, se diferencian, se vuelven flores, casas, personajes consistentes y reconocibles, también entonces todas las flores de nuestro jardín, las del parque del señor Swan, los nenúfares del Vivón, un río, la buena gente del pueblo, sus casitas, la iglesia, todo Combré y sus alrededores, todo aquello que iba cobrando forma y solidez, salió, ciudad y jardines, de mi taza de té. Todo el mundo surge de la taza de té, pero más específicamente de la Magdalena, y más específicamente del contacto de ese trozo de Magdalena mojado en té con el paladar, es decir, del sabor, ¿no? Y el narrador advierte antes de la escena de la Magdalena que la conciencia, es decir, la memoria voluntaria, la inteligencia, el esforzarse en recordar algo, no sirve de nada para recuperar el pasado, ¿no? Solo es efectiva la memoria involuntaria. A ver si consigo esta cita. Lo mismo ocurre con nuestro pasado. Intentar evocarlo resulta empeño perdido. Todos los intentos de nuestra inteligencia son inútiles. Está oculto, fuera de su dominio y de su alcance, en algún objeto material, en la sensación que éste nos daría, que no sospechamos. Del azar depende que encontremos o no este objeto antes de morir, ¿no? Si lo encontramos antes de morir, podremos restituir finalmente ese recuerdo olvidado. Es decir, que la inteligencia no sirve para la recuperación del pasado, porque la inteligencia implica una reconstrucción forzosa, es decir, uno va como intentando recordar diferentes cosas y lo que uno logra es un rompecabezas absolutamente incompleto, ¿no? En cambio, la memoria involuntaria que produce esta Magdalena en el paladar sí logra recuperar el recuerdo en su completitud. Pero insisto, yo digo recuerdo por una cuestión de simplificación, pero el recuerdo no es lo mismo que el pasado, ¿no? Hay una distinción entre ese Combré que le aparece al narrador y que va a ser el Combré que el narrador va a describir y del que va a hablar a lo largo de la obra, y el Combré que realmente existió. Y nuevamente acá tenemos esta idea de las capas, de los objetos que se superponen, ¿no? Porque al Combré real se le superpone ahora el Combré idealizado que surge de la Magdalena. E incluso al objeto Magdalena, que sería una Magdalena que, como dice el narrador, vemos en las bandejas de las pastelerías, se le superpone además la idea de la Magdalena de Combré, ¿no? Hay una superposición permanente, hay una acumulación de capas que crean un espesor artístico. Esta escena de la Magdalena es una de las tantas reminiscencias que pueblan En busca del tiempo perdido, y no es la más importante, porque el narrador consigue identificar el objeto de la reminiscencia, es decir, consigue decir, bueno, claro, ¿por qué siento felicidad? Ah, claro, porque Combré, ¿no? Porque la Magdalena me hace pensar en Combré. Pero ¿eso qué tiene, digamos? ¿Eso por qué me produce, como decía la cita que leímos, la idea de inmortalidad? ¿Por qué eso me produce la idea de placer? ¿Por qué eso me genera tanto placer? ¿No? Eso falta en la escena de la Magdalena. Eso es un interrogante que queda y que recién se va a revelar en el último volumen de
En busca del tiempo perdido, que es el tiempo recobrado, que contiene la teoría estética de Proust, que es bastante compleja y a la que ya vamos a intentar abordar. La crítica más tradicional leyó En busca del tiempo perdido como una obra construida en base a las reminiscencias, ¿no? A los vaivenes de la memoria involuntaria. Y de hecho, por ejemplo, la primera traducción al inglés se llamó Remembranza de las cosas pasadas, es decir, se le cambió el nombre, no se llamó En busca del tiempo perdido, sino Remembranza de las cosas pasadas. Lo cual hubiera sido bastante molesto para Proust. No sé si Proust vivía cuando se tradujo, no creo, porque la palabra cosas haría un ruido fuerte en Proust, ¿no? La palabra cosas como que remite a una materialidad y a una superficialidad que tiene más que ver con el realismo de la imitación. Proust mismo desechó las lecturas que vinculaban su obra directamente con la teoría de la memoria involuntaria y de la reminiscencia, y él dice que incluso esto se encuentra ya en otros escritores, que él toma la idea de Chateaubriand, que es un escritor francés de principios del siglo XIX, y de Nerval, que es un escritor francés también, un poeta de mediados del siglo XIX. Yo rastreé el caso de Chateaubriand en un libro súper interesante, que son las memorias de Chateaubriand, que se llama Las Memorias de Ultratumba, un libro larguísimo, que se publicó hace poco en español, completo, en 4 tomos. Es muy cortito el pasaje. Un libro absolutamente triste. Chateaubriand siempre se está quejando de las desgracias de la vida. Dice: me sacó de mis reflexiones el gorjeo de un zorzal encaramado en la rama más alta de un abedul. Al instante, este mágico sonido hizo aparecer de nuevo ante mis ojos el dominio de mi padre, las tierras de mi padre. Olvidé las catástrofes de que acababa de ser testigo y súbitamente, transportado al pasado, volví a ver aquellos campos donde tan a menudo oí gorjear al zorzal. Pero ¿cuál es la diferencia entre este pasaje, en donde el zorzal recupera los campos del padre, y la escena de la Magdalena de Proust? Bueno, los interrogantes que acabamos de decir. ¿Por qué se produce la sensación de felicidad en Proust? ¿Por qué el sujeto perdió su mediocridad y su temor a la muerte? ¿Por qué Combray no aparece tal como fue, sino imbuido en una suerte de resplandor misterioso, como si fuera una verdad que supera las formas del mismo recuerdo, ¿no? ¿Por qué todas esas cosas? Hay un libro de Deleuze, con Z, Deleuze, que se llama Proust y los signos, que Deleuze publica en el año 64, al que me voy a referir muy brevemente. Lo que dice Deleuze es que en la recherche no importa la memoria involuntaria, con lo cual ahí Deleuze como que da una vuelta de página en la crítica de Proust. Lo que importa es el proceso de aprendizaje, es decir, lo que decía Barthes, la formación de un escritor. En ese sentido, dice Deleuze, la obra de Proust no está enfocada hacia el pasado, como se piensa siempre, la recuperación del tiempo perdido, sino que está enfocada hacia el futuro. Tiene que ver con la idea de lograr un aprendizaje determinado. Tiene que ver con la formación de un escritor y con la concreción, la creación de una obra de arte. Y ese aprendizaje, dice Deleuze, se lleva a cabo con la interpretación de determinados signos. La Magdalena sería un signo, ¿no? Que Proust, que el narrador interpreta hasta cierto punto. El narrador sabe que es Combray lo que le viene a la mente cuando prueba la Magdalena, pero no sabe por qué le produce esa sensación de felicidad. Con lo cual, ese episodio, dice Deleuze, es un episodio fallido. No se resuelve el enigma. Y sí se resuelve en el tiempo recobrado. Avanzo un poquito más y seguimos la próxima clase, si no es... insistimos mucho en que el Combray que surge de la taza de té no es el Combray real. Entonces, ¿qué es?
es un tiempo nuevo, un tiempo idealizado, que surge de golpe y que no tiene que ver con el efecto, digamos, intelectual de la memoria, de intentar recordar. El combré que surge de la taza de té es el tiempo recobrado, que dijimos es el título del último volumen de Busca del Tiempo Perdido. Uno podría leer, decir, bueno, claro, en Busca del Tiempo Perdido el narrador está buscando un tiempo perdido y finalmente en el último volumen lo recobra. Entonces ese es el tiempo recobrado. El narrador ha cumplido su objetivo de búsqueda, ha recuperado el tiempo perdido. Bueno, no es así. Porque el tiempo recobrado no es el reverso del tiempo perdido, no es lo mismo. El tiempo recobrado hace referencia a la esencia de las cosas, no a las cosas. Y acá se empieza ya a intuir la teoría estética de Proust. Proust estaba obsesionado, como dijimos antes, con la idea de que la literatura debía poner sobre la mesa las esencias de las cosas y no su superficie. Bueno, el tiempo recobrado es la esencia de las cosas, mientras que el tiempo perdido son las cosas, ¿no? El tiempo recobrado es la esencia de las cosas que se palpita con las reminiscencias, ¿no? En esas escenas de reminiscencias, en la escena de la Magdalena, por ejemplo, el narrador siente palpitar algo que constituiría la esencia, el alma pura de las cosas. Las reminiscencias pueblan la recherche, ¿no? Está llena de... En Busca del Tiempo Perdido está llena de estos episodios. La escena de la Magdalena es el más conocido, pero no es el único. Pero solamente se explican con el último libro, dijimos. En el último libro hay una reminiscencia, una nueva reminiscencia, pero que el narrador logra interpretar ahí sí de forma completa. El narrador está caminando por un jardín, por el jardín de los Guermantes, que eran unos aristócratas, y siente que los adoquines del jardín están desnivelados. Y de repente vuelve a ocurrir lo que ocurrió con la Magdalena, una sensación de felicidad absoluta, una sensación de inmortalidad, de alegría, de placer. Y lo que le viene a la mente es que en Venecia él pisó los adoquines del baptisterio de San Marco, que también estaban desnivelados. Con lo cual, la pisada de los adoquines le trajo a la mente Venecia, de la misma manera que la Magdalena le trajo a la mente Combray. Lo cual es cierto, porque los adoquines del baptisterio de San Marcos están desnivelados de verdad. Y acá entonces se interpreta el signo, es decir, el narrador sabe que es Venecia, pero además se interpreta el sentido de la felicidad. El sentido de la felicidad tiene que ver con la esencia de las cosas, pero tiene que ver con algo más. Recién Fernando hacía referencia al poema de las correspondencias, ¿no? Y decíamos que en las reminiscencias, tal como en las correspondencias, hay dos términos: el objeto que se percibe y el objeto evocado, ¿no? La Magdalena y Combray, los adoquines del Jardín de Guermantes y los adoquines del Baptisterio de San Marco en Venecia. Y cuando ocurren las reminiscencias, el narrador se descubre afuera del tiempo. Y esta es la clave de la teoría proustiana. Es en ese momento en el que ocurren las reminiscencias, cuando el narrador logra dejar atrás el tiempo y logra quedarse por fuera del tiempo. En un tiempo recobrado,
que no es el tiempo pasado y no es el tiempo perdido, sino que es un tiempo que está fuera del tiempo. Hay una cita. Bueno, yo le puse extraterritorialidad, pero es extratemporalidad. Es el que estoy pensando en Marta. Dice la cita: el ser que entonces saboreaba en mí esa impresión, lo hacía por lo que tenía en común en un día antiguo y en el presente, ¿no? Por lo que había en común entre Combré, entre esa Magdalena que el narrador comía en Combré y la Magdalena que comía en el presente. Por lo que tenía de extratemporal, un ser que solo aparecía cuando, en virtud de una de esas identidades entre el presente y el pasado, podía encontrarse en el único medio en el que podía vivir, gozar de la esencia de las cosas, es decir, fuera del tiempo. Eso explicaba que mis inquietudes sobre mi muerte hubieran cesado en el momento en que había reconocido inconscientemente el gusto de la Magdalenita, ya que en aquel momento la persona que yo había sido era extratemporal y por consiguiente despreocupada de las vicisitudes del futuro. Vivía solo de la esencia de las cosas y no podía aprenderla en el presente, en el que, al no intervenir la imaginación, los sentidos no podían brindársela, bla, 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 bla. No sé si se entiende esto, pero cuando el narrador tiene estas reminiscencias, no se encuentra en el pasado, porque en ese caso se recuperaría el Combré tal cual fue, y eso es imposible. Tampoco se encuentra en el presente, porque no está pensando en la Magdalena que tiene en su momento en la mano, sino que se encuentra fuera del tiempo, es un ser extratemporal, que ha logrado acceder a esa esencia de las cosas, una esencia que está fuera del tiempo y que tiene que ver con el tiempo recobrado, un tiempo que no es tiempo, porque no es pasado ni presente. La reminiscencia, en este sentido, podría vincularse con una metáfora. La metáfora contiene dos términos, o una analogía, digamos. Podríamos usar las palabras en forma indistinta, aunque no signifiquen lo mismo. Pero digo, ¿por qué en forma indistinta? Porque contienen dos términos, uno que evoca y otro que es evocado, ¿no? La metáfora, si uno dice, tus cabellos son el oro de tu... no sé, bueno, no se me ocurre ninguna metáfora. Pero vincular el oro con los cabellos es una metáfora, entonces hay dos términos. El oro evoca los cabellos. En una reminiscencia también, en una analogía también. Y el descubrimiento del narrador es que en ese encuentro fortuito entre los dos términos es cuando nace la esencia de las cosas. ¿Por qué? Porque ahí se crea un espacio intermedio entre los dos términos y ese espacio es el que está fuera del tiempo. Y allí se instala el sujeto que percibe y por eso la muerte se anula y por eso la vida, el presente, el pasado y el futuro se anulan. Es todo esto lo que hace que Proust logre, o que el narrador logre escribir su obra. ¿Por qué? Porque da una respuesta al problema de la experiencia, al problema de la pérdida de la experiencia. Es decir, el problema es sobre qué escribir, si en realidad el tiempo destruye todo y todo tiende a la aniquilación. Bueno, con las reminiscencias, la experiencia se restituye, pero no se restituye en tanto tal, sino que se restituye en tanto esencia. Con lo cual, el narrador consigue salirse de la mediocridad de la vida y hace surgir mediante el arte la vida verdadera, la vida esplendorosa. Luego de todos estos descubrimientos, el narrador se pondrá a escribir, justamente porque el tiempo recobrado le aportó esa esencia de las cosas que era lo que Proust buscaba, ¿no? No la imitación, no la superficie, sino la esencia de las cosas. Entonces, tiempo recobrado y esencia es lo mismo. Son la misma cosa. Deleuze
este crítico, se imagina el tiempo recobrado como un tiempo enrollado, ¿no? Como un tiempo, como si, como si fuera un capullo, ¿no? Como un gusano primigenio que está en el corazón del hombre, ¿no? Un capullo que imita, digamos, que evoca a lo absolutamente original, a lo absolutamente primigenio, ¿no? Algo que se cierra sobre sí mismo, que está escondido en el interior del hombre. Es como ese estado previo que está fuera del tiempo, digamos, ese tiempo enrollado, ese capullo, ese gusano, no es todavía, digamos, una mariposa, está fuera del tiempo. Mientras que el tiempo perdido, es decir, el pasado, y también el tiempo perdido en tanto el tiempo que se pierde, porque Proust perdía el tiempo en los salones, digo, el tiempo pasaba y las horas pasaban y el tiempo se perdía. Ese tiempo perdido, Deleuze se lo imagina como algo extendido, como algo que muestra todo, que no tiene nada escondido, no está enrollado, no está en el corazón del hombre, sino que es algo que se expone de manera absoluta. Ese tiempo perdido es la materialidad, la superficialidad, lo que para Proust rescataban los escritores del realismo más tradicional, mientras que el tiempo recobrado es el tiempo enrollado de la esencia de las cosas que a él le intentaba que fuera el objeto del arte. Dijimos que el tiempo recobrado surge de una analogía o de una metáfora, ¿no? Algo que relaciona dos términos. Ahora bien, uno de esos términos es un objeto que contiene en sí sucesivas imágenes, ¿no? Es decir, la Magdalena esconde muchas imágenes, como dijimos, la Magdalena de la pastelería, la Magdalena que le da a su tía, la Magdalena que él mismo está comiendo en ese momento, etc. Pero su sabor es su sabor el que esconde todo Combré. Sí, la última cita y ya corto. Es decir, que el recuerdo ha quedado como anidado en el sabor de la Magdalena, en ese objeto, y ha quedado de manera completa. Esta cita es hermosa también. Sí, si el recuerdo, gracias al olvido, no ha podido contraer ningún vínculo, establecer ningún eslabón entre el minuto presente y él, si ha permanecido en su lugar, en su fecha, si ha guardado sus distancias, su aislamiento en la depresión de un valle o en la punta de una cima, es decir, si el recuerdo se ha quedado intacto en su pasado y nunca más se lo ha vuelto a recordar, entonces nos hace respirar de repente un aire nuevo, precisamente porque es un aire que respiramos en otro tiempo, ese aire más puro que los poetas han intentado en vano hacer reinar en el paraíso y que solo podría dar esa profunda sensación de renuevo si ya se hubiera respirado, pues los verdaderos paraísos son los que hemos perdido. Es una frase que a mí me resulta hermosa, ¿no? Justamente el recuerdo no es el equivalente al pasado, porque contiene una novedad, ¿no? ¿Y en qué radica esa novedad? Bueno, en que el aire es un aire que ya se respiró, es un recuerdo que ya se vivió, ¿no? Pero que vuelve bajo una forma nueva. Combré se revela entonces como el paraíso, como un paraíso que se recupera en tanto se perdió. Digamos, ahí también hay una paradoja central, porque la recuperación de un paraíso se consigue justamente porque ese paraíso se pierde, ¿no? Y cuya restitución no es material, sino que es esencial. Y esto es central. El arte es para Proust, entonces, la transmutación de la materia, su conversión en esencia, es decir, el pasaje entre la materia y la esencia. Esto se encarna en el estilo. El estilo es el encargado de desmaterializar la materia, de extraer el alma de la materia.
el estilo surge de la metáfora, ¿no? De esa unión de dos elementos distintos para generar un espacio intermedio que es la esencia. Bueno, quedan un par de cosas, pero ya si no va a ser demasiado quizás. No sé si tienen preguntas, comentarios o algo que no hayan entendido, lo que quieran. Silvia, lo que Yo vos tengo quieras. una pregunta. No. A ver. ¿Se me escuchan? Sí. 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 Respecto a lo que decías vos y lo que decía, no sé, un compañero, no me acuerdo el nombre, Fernando. el señor, respecto a las correspondencias y respecto, digamos, a ese tiempo intermedio, por así decirlo, y que vos lo acabas de relacionar con el estilo. Es totalmente subjetivo eso, ¿no? Digamos, es una subjetividad ese punto intermedio, esa esencia. Remite al propio sujeto y es intransferible para otros. ¿Se entiende lo que te estoy preguntando? Sí, totalmente, porque, digamos, justamente ahí está la ruptura con el realismo tradicional, digamos, que era un realismo transferible, digamos. Las superficies Claro, son transferibles. Lo que no es transferible es la esencia, porque la esencia tiene que ver con rescatar el alma de las cosas, pero el alma en tanto hay un sujeto que lo perciba. Por eso decía en el pasaje de la Magdalena que la esencia era yo soy la esencia, ¿no? claro, sí. La Yo esencia no pensaba son en la las memoria cosas. sensitiva también, ¿no? Que Sí, no sé si en algún momento te referiste, yo me levanté a calentar la pava, pero eh, sí, una memoria, digamos, que va más allá del lenguaje y de la racionalidad, ¿no? Y que por eso vos cuando la terminás de relacionar con el estilo, ahora sí, entendemos que el estilo es totalmente personal, propio, sobre todo Proust, que tiene un estilo quizás muy definible y muy marcado. identificable, claro, muy marcado, se podría relacionar con esa idea de que ese supuesto paraíso reconstruido a través de los recuerdos simplemente es perceptible por la propia subjetividad o por el propio yo, digamos. Sí, Sí. sí. Y por esa materia, digamos, y por esa sensibilidad, ¿no? Es el cuerpo en la escena del despertar ubicando las cosas, ¿no? El Claro. cuerpo ubicándose a sí mismo, la anatomía, digamos, la anatomía tratando de ubicar el lugar de las cosas. Y es el sabor en el paladar y la sensación del desnivel en los adoquines. Sí. Digamos, ahí también interviene la imaginación o el poder de la imaginación o de lo imaginativo por parte del escritor. Sí. Eso lo dice Sí, Proust bastante, ¿no? Proust se refiere claro. muchísimo a la imaginación. Bien, bueno, esa era mi duda. Silvia, ¿alguien más? No sé si... No, sí, yo quiero decir, pero era como para cerrar, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes o si no, yo iba a decir algo, pero más del orden práctico. O sea, la clase, por supuesto, me pareció muy buena y muy interesante, todas las Gracias. perspectivas que abrió para leer a Proust. Pensaba, además, riquísima, llena de ejemplos y de referencias precisas. A mí, yo quería, sobre todo, orientar un poco a los estudiantes de Occidental, que para la clase que viene, porque sabemos que Proust es un autor difícil, de no fácil lectura, por ahí sería bueno que para la clase que viene, que es el momento en que Francisco va a terminar con esto, pero también para que ustedes puedan ahí en una de esas aclarar algunas dudas o demás, tratar de sistematizar lo que se dijo hoy en función de reconstruir una poética de Proust. O sea, cuáles serían los aspectos significativos de esa poética. Porque me parece que esa es una pregunta que orienta el estudio de este autor para situaciones de evaluación, por ejemplo, ¿no?
que ustedes puedan explicar eso. Entonces, me parece que la clase de hoy dio una serie de elementos, aspectos, Francisco explicó una serie de aspectos que permiten reconstruir eso. Más el artículo de Genet después y más una lectura, tal vez ahora, una segunda lectura un poco más atenta al texto de Proust, para ir identificando también esas partes del texto que son como una metapoética, o sea, como texto, o sea, partes del texto en la que Proust reflexiona sobre su propia forma de escribir, que a lo mejor en la primera lectura pasaron y que ahora, a la luz de las cosas que se dijeron hoy en clase, se pueden recuperar. Ya me parece que no hace falta que lean tanta bibliografía extra, con que conozcan bien ese texto del escritor, más algunas pautas que se dieron en la clase de hoy, que se van a terminar en la clase próxima, se pueda armar un discurso en torno a la poética de Proust, poder caracterizarla, ¿no? Y con ejemplos y demás. Nosotros, por supuesto, después les vamos a subir al aula virtual esta serie de actividades didácticas, estas preguntas en torno a los escritores que vamos viendo para que ustedes vayan después preparando lo que va a ser el examen final, o sea, el examen, todavía no tenemos muy claro, creo que no va a haber más parciales y ya harían el examen de alumnos regulares. Pero bueno, esas cuestiones más técnicas después se las vamos a confirmar cuando también nosotros tengamos más precisión. No sé como dijo Silvia, aparte de la relectura de Proust, recomendamos enfáticamente esa lectura del texto de Genet, que creo que abre mucho la interpretación a Proust y creo que es bastante claro, me parece. Creo que Genet intentó imitar el estilo de Proust, porque las frases son enormes. Pero me parece que se lee bien y es claro, así que eso lo recomendamos enfáticamente. Bueno, y gracias a todos los que participaron, los que escribieron. Externos, a todos los externos, que son unos cuantos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Les vamos a ver si mantenemos el mismo URL o si damos otro por este problema que hubo con la grabación, pero de todos modos se los hacemos saber con tiempo. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.